y gracias por venir a Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, aquí en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, y presentar al insigne escritor chino Xue Mo y a su traductora, no de sus libros, sino la que va a hacer la traducción hoy, Isolda Morillo. También es autora de otros libros, pero no de Xue Mo, quien nos habla de guía e intérprete de su obra y también de sus palabras. También, por supuesto, a las personas que nos acompañan como público invitado. Les agradezco muchísimo su presencia aquí en Valencia y su esfuerzo por visitarnos dentro de su completa agenda de actividades, especialmente un viernes por la tarde. Son conscientes, como sabrán, que nuestra universidad y nuestra ciudad de Valencia y también la comunidad valenciana hay un gran interés por todo aquello relacionado con la cultura china. En el Instituto Confucio, que este año cumplirá 18 años de fecunda existencia en noviembre, se complace en divulgar la obra de Xue Mo. El autor, seudónimo de Chen Haikong, Kaihong, lo he dicho bien ahora sí, nació en Lianzhou, provincia de Gansu, y está considerado una de las voces más singulares de la literatura china contemporánea y un profundo conocedor de las tradiciones culturales y espirituales de su país. A lo largo de su trayectoria ha consagrado su labor intelectual al estudio de las corrientes filosóficas y místicas que atraviesan la historia de China, con especial atención a la sabiduría popular del oeste chino, su tierra natal. Su obra literaria, que abarca narrativa, breve, novela, poesía y ensayo, refleja una intensa conexión con las tradiciones ancestrales y desarrolla un estilo propio que fusiona elementos del realismo mágico con una aguda observación de la vida rural y la psicología del pueblo chino. Su prosa lírica y reflexiva integra proverbios, parábolas y enseñanzas antiguas, proponiendo una forma de pensamiento que conjuga sencillez y profundidad en sintonía con las inquietudes del mundo contemporáneo. Por supuesto, también les quiero presentar a Isolda Murillo, que es la periodista peruana que llegó a Beijing siendo niña, ella no sabe que yo lo sé, en un lejano año 1980 y que se ha convertido por derecho propio en uno de los primeros extranjeros y seguramente la primera latinoamericana en publicar en China poesía y prosa escrita en mandarín y en introducirse en el complejo mundo literario chino. Reitero el agradecimiento a ambos y les emplazo a ustedes para que disfruten de la charla y del posterior turno de palabras y preguntas que abriremos cuando finalicen. Así que doy la palabra a nuestro gran invitado de hoy, Xue Mo. Xue Mo. 谢谢，非常感谢巴伦西亚大学的孔子学。 En primer lugar, quería agradecer al Instituto Confucio de Valencia, a los profesores que hoy nos han acogido. Es una gran oportunidad de poder compartir con todos los presentes mi obra y lo que he venido hoy a presentar. Esa es la primera vez que vengo a Valencia y estoy muy alegre de poder conocer estos paisajes del Mediterráneo y al mismo tiempo estoy muy sorprendido por lo que estoy conociendo. Yo vengo de la región del oeste de China, de la provincia de Gansu. Espero que si en algún momento tienen la oportunidad puedan también visitar mi región. Voy a presentar brevemente la obra de Xue Mo. Esta vez hemos publicado uno de sus libros en Madrid. Es con una editorial local que se llama la editorial Graviola y es un libro basado en la filosofía basado en los escritos del maestro Lao Tzu. Lao Tzu o Lao Tse, como también se le conoce, pues él escribió hacia
Él vivió hacia el siglo VI antes de Cristo, 6 a 5 antes de Cristo, y es el padre del taoísmo, ¿no? Y en el taoísmo, que es uno de los pilares de la filosofía tradicional china, pues ha sido la inspiración de muchísimos escritores, tanto en China como fuera. Y el libro que se ha publicado en Madrid, que se ha publicado y que ahora se ha presentado también en la Feria del Libro, se llama Lao Tzu en poesía. Y es un libro que el maestro Xuemo ha venido a presentar. Entonces, este libro contiene todos los escritos del Tao Te Ching, luego una explicación y luego un poema que es el resultado de la inspiración de los textos del Tao Te Ching. Entonces, el maestro Xuemo quería hoy hablar un poco sobre este libro. Yo soy un escritor que escribo sobre todo novelas, narrativa. Mis libros han sido traducidos a más de 20 idiomas y tengo casi 70 versiones de mis diferentes escritos. Sobre todo han sido traducidos al inglés por un traductor bastante conocido que se llama Howard Goldblatt y que ha traducido alrededor de 15 libros míos. Y estos cuentos, estas novelas, pues no han sido todavía traducidos al español, pero sí me gustaría que se den a conocer en el mundo hispanohablante. ¿Por qué me intereso por el Tao Te Ching, por este libro del taoísmo? Es porque quiero ser un mejor escritor. Porque para mí, para ser un buen escritor, antes que todo hay que ser sabio, hay que tener sabiduría. Y yo quería investigar cómo poder combinar la sabiduría del Tao Te Ching y del Lao Tzu con la experiencia, con la práctica. También me interesan mucho los textos del budismo, como de los textos del budismo, pero sobre todo lo que me interesa es la práctica, la disciplina del taoísmo en la vida cotidiana y cómo además alcanzar un estado de que uno se supera o uno alcanza un estado sublimación de uno mismo y cómo con la práctica y la disciplina pues uno logra alcanzar esta sabiduría. Para mí, un verdadero escritor necesita no solamente hacer muchos esfuerzos, no solamente volcarse en la escritura, sino también en la inspiración. Y esta inspiración es algo que va más allá de la naturaleza, que va más allá de lo real. Para mí, por ejemplo, Cervantes es alguien que logró escribir gracias a este tipo de inspiración que va más allá de lo racional, que es algo que viene de la vida. Entonces, yo cuando empecé a pensar cómo escribir, fue cuando empecé a acudir al Tao Te Ching, a los escritos de Lao Tzu. Por ello, para mí, aquel escritor o escritora que excava busca dentro de sí con gran esfuerzo, no necesariamente es un gran escritor, puede ser un escritor mediano o pequeño. Para mí un buen escritor es aquel que marcha a la par con la naturaleza. Por eso para mí el Tao Te Ching, el libro de Lao Tzu, es también una manera de acercarnos a la naturaleza. Es una manera de respetar a la naturaleza. Es una manera también de enseñarnos de cómo ser uno, el ser humano ser uno con la naturaleza. Esa es sabiduría. Yo vivo en la región del oeste de China. Es una región con mucha vida y tengo ahí un estudio ubicado en esta región.
Y 如果一些 si 学者 ven 去的时候，我们可以 en 两 este 分 anuncio, 写 en 的 esta 清楚， diapositiva, 就 pues 是 pueden 欢迎大家去 captar el código QR y ahí está la dirección de mi estudio. Y si alguna persona está interesada, puede venir y lo acogeré de manera gratuita. Podemos abrir el debate, sí. 我告诉你，在 Sí, he oído hablar 这几个 sobre las 之 muchas 前的 versiones 所有 de 的 las 版本， traducciones 它 del, 只是 del, 翻译， del Tao Te Ching. 我 Y 翻译，哎， para 研 él, 究翻译， su, 我之后 la versión que da él 我自己开始的 es 版 una 本 versión que 是一种 él no quiere llamarla traducción 消化了 ni 所有的道德 interpretación, 经 sino 智 es, 慧 él ha 版， digerido 摸到了老子的脉搏， el 生命脉搏 conocimiento 之后的一种 transmitido 恒 en el Tao Te Ching, 就是这样。 ha podido a través de ese conocimiento tocarle el pulso al Tao Te Ching y tener después de haberlo digerido, tomar el pulso, pues tiene, esto le ha dado una cantidad de conocimientos que es lo que, es lo que ha escrito, ¿no? 道德经 Las 过去 muchas 的版 versiones 本 del Tao Te 有 Ching es 点 como 像洋酒这个 las 茶， diferentes versiones que puede 它 haber 可 del 以 té, 不 ¿no? 同的解 Entonces, 释， cuando uno toma 不同的描绘， diferentes 当不 calidades 不 de 出这 té, 个茶的 pues 滋 a 味。 veces es difícil 我的这个 describir la 版本 diferencia, 就相当于让你喝了一杯 pero 茶， la 你就 suya 知 tiene 道 una 它的味道， característica especial. 是一个生命点燃另外一个生命，像火把一样。 Es como es como una antorcha que ilumina, él está llevando una antorcha que ilumina a otra antorcha. 过去就像过去 Muchos 很 investigan 多 el 就是 fuego, 洋酒 investigan 火， los 洋酒火的 principios del 原理， fuego, pero 洋酒火是 nadie 如何生成 quizás 的， se dedicó a 洋 ver 酒火的各 cómo 种形 encender el 式。 fuego. 所以，我 Por 研究 eso, 道德经、 en mi 研究佛经、 acercamiento hacia los 研究 diferentes 各种 textos 经典， clásicos, 都 incluyendo a los 是 textos del budismo, lo 点亮了 importante 不 no 同， solamente es conocer los 点 textos, 亮那个心 investigarlos, 火、智慧之火， y es 它 conocer 正 la 在点亮， sabiduría y 它才有 hacer 解 que 释。 esta antorcha brille. 东方哲学 Creo que hay una 和 diferencia 西方哲 fundamental 学有 en 本质的不一样。 las filosofías orientales y las 西方 filosofías 哲学更 occidentales. 侧重 Y 于 una de ellas 知 es 识 la 体系的构 práctica, 建， porque 包括一些 la 逻辑， filosofía 包 occidental 括一些 se 理 basa 论。 mucho en la 东方哲 construcción de un 学 sistema 更侧重 de 于生命的实践， análisis del conocimiento, 就是东 la 方哲 lógica, 学一定要 la razón. Y 注意这 en 个 la 哲学跟 filosofía 自己 oriental 生命的关系。 está muy basada en 他 el 提倡的 conocimiento 哲学 obtenido a 一 través de 定 la 是自己 práctica 生命的一种生活 y 方式。 además 西 también el 方哲学不 conocimiento 是 y su vínculo con la vida. 换句话说，就是 En la filosofía 西方 occidental 哲 se 学 habla, 更注 hay 重 un 于 énfasis 什 en 么是真理的解释。 qué es la verdad, 东方哲学一定要让自己活 qué 出 cosa 真理。 es la búsqueda de la verdad. En cambio, en la filosofía oriental es más cómo yo voy a hacerme la verdad, voy a convertirme en la verdad, cómo puedo vivir de manera auténtica. 就是东方哲学注重道， En la filosofía 追求 oriental 那个印度也这样， hay 它必须 una tendencia a buscar 用一 el 种 Tao, 方 ¿no? 式 ¿Qué cosa es el 让 Tao? 自 El 己 estado 达到 espiritual, el 道的境 estado 界，变成道本身。 de conciencia 这是东方的追 del 求。 Tao. 其实最早的时候， En 东方和 realidad, 西 al 方都是一 principio 样的。 había 像 mucho 苏格 más 拉 en 底， común entre la 他就 filosofía 是 occidental y la filosofía 把 oriental, 哲学当做一 porque al 种生活方 principio 式。 también, por ejemplo, 后来 desde 希腊哲学之后， Sócrates, 慢慢地 Platón, 从柏拉图、 Aristóteles, 亚里士多德之 la 后， filosofía 哲 también 学 era 家 una 们 manera de 就 vivir 开 y 始 era都讲一 había 种 un vínculo muy 理 estrecho 论 con la 性的 vida. 哲学体系。 Pero con el 而 tiempo 东方 esto 除了 empezó a 不讲理论 convertirse 的之外，一定要 en 活出这种哲 metafísico, 学，把这种精神 en 变成 principios, 生命的生活方式。 y en cambio en la filosofía oriental siempre ha quedado esta búsqueda espiritual. 所以一种 Por 注 un 重 lado, 理论的 el 构建， occidental 理论的构建，一种 enfatiza 注重 en 生命的 la 实践。 construcción de principios y el otro es la práctica vital. 像西 Por 方哲学家 ejemplo, 比 el 如海德 gran 格尔， filósofo 海德格尔 Heidegger. 是一个哲学大 Heidegger es 师， un gran filósofo que ha 但 tenido 他的个人 contribuciones 品 muy 格 importantes 是 a 有 la 很多 filosofía. 叫人诟 Sin 病的 embargo, 地 en 方， su vida 这 ha 在东方 tenido 不可思议。
un comportamiento que no se, que no se compara, que no se equipara a la contribución que ha hecho. Eso sería impensable según los preceptos de la filosofía oriental, porque en la filosofía oriental uno tiene que practicar lo que uno cree. En la filosofía occidental la manera de transmitir la filosofía es hablándola, contándola, escribiéndola. En la filosofía, en el acercamiento a la filosofía china hay que, hay que hacer un ejemplo, ¿no? Hay que hacerlo con el ejemplo, hay que vivirlo, hay que vivir esa filosofía que uno está promoviendo. 所以不修道的人是讲不好《道德经》的。 Por ello, aquellos que no practican la disciplina del Dao no pueden contar qué es el Dao. 而我之所以能写出很好的《道德经》的东西，是因为我是个修道者。 Por eso creo que he conseguido escribir sobre el Dao de Jing bien, es porque yo mismo soy alguien que practica esta espiritualidad. 所以中国人也这样， Incluso en China. 这是这个整个世界都这样。 En realidad en el mundo es así. 所以人们陷入焦虑。 Por eso es que existe tanta angustia, existe tanto ansiedad. 烦恼、战争。 Por eso es que hay guerras. 正因为这样，老子的智慧才越加显得重要也需要。 Por ello, por todo ese estado en el que se encuentra la humanidad es porque creo que la filosofía de Lao Tzu es muy importante ahora. 老子的参照物是道，而不是金钱和名利。 Porque lo que promueve el Lao Tzu es el Tao. No es ni el dinero, ni es no es el dinero, no es el poder, no es la fama. 它是一种形而上的追求，而不是无欲心的索取。 Son anhelos o son aspiraciones que son bastante espirituales, no implican expoliar, ¿no? No implica una expoliación de nada. 学习老子，首先要把自己从欲望中超脱出来。 Para aprender bien al Lao Tzu hay que salir, por ejemplo, hay que practicar el desapego de los deseos, ¿no? 不要变成欲望的奴隶。 No ser un esclavo de los deseos. 让自己做自己心灵的主人。 Tener el dominio de su alma. 让心属于自己。 Para que uno sea realmente el verdadero dueño de su propia alma. 当我们成为自己心的主人的时候，我们就可以利用选择的权利，把我们的世界根据我们的需要进行一种正确的构建。 Solo de esta manera podemos construir un alma de manera correcta. 在每个人自己的世界中，自己是自己的世界的造物主。 Porque en el mundo de cada uno nosotros somos quienes construimos nuestra realidad. 现在我们正好其实是外部世界的奴隶。 Y en este momento en realidad es lo contrario, nosotros somos esclavos del mundo externo. 世界流行什么我们就追求什么。 Depende de lo que esté de moda, nosotros seguimos la moda, seguimos todas las tendencias. 我们总是身不由己地比世界裹挟而去。 Entonces seguimos de alguna manera inconsciente lo que nos indican. 最终丢失了自己。 Y en ese trayecto pues nos perdemos. 基本是这个世界绝大部分的人都是这样。 Y esa es la realidad de la mayoría de gente en este mundo. 其实我们不需要多少东西， En realidad no necesitamos tanto. 一点基本的生存物资，我们就可以活得很好。 Con muy poco podemos vivir muy bien. 没有必要去抢别人的财富，
no necesitamos, 像 no necesitamos estar saqueando o robando a otros para 像 poder vivir bien. 对，抢别人的土地，屠杀别人的人民， No necesitamos matar a otros, no necesitamos robar sus tierras. 老子就是一个老子的思想就是这个。 Este es el pensamiento de Lao Tzu. Esto es lo que promueve Lao Tzu. 这个时代非常需要老子。 Por eso creo que esta época necesita mucho el pensamiento de Lao Tzu, 因为世界已经乱成一锅粥了， porque en este momento estamos hecho un desastre. 俄乌战争、 Tenemos guerras en Ucrania y Rusia, 中东冲突， en el Medio Oriente. 世界上各种各样的纷争， Hay cantidad de conflictos en el mundo entero. 其实对于人个体来说是毫无意义的。 No tiene ningún sentido para el ser humano, para los individuos, para las personas. Ninguno de estas guerras tiene sentido. 因为我们的生命存在本身不需要太多的东西， Porque en realidad para cada individuo no necesita tanto 只有 para 一 poder 些 vivir. 只有一些基本的衣食住行就可以活得很好。 Para la mayoría de gente necesita una comida, vivienda elemental para vivir. 就可以追求更超越人的动物性的一种精神。 Y con esas necesidades satisfechas puede ir a buscar aquellas otras cosas que le pueden satisfacer, que vayan más allá de aquel instinto animal. 如果没有这种追求，人的本质是很难改变的。 Y si uno no tiene esas aspiraciones que van más allá la vida del ser humano no va a cambiar. 就像一头牛，马德里的牛拉到纽约仍然是牛。 Por eso, por ejemplo, como los toros, ¿no? Aunque uno lleve al toro拉到梵蒂冈仍然是牛。 si uno lleva al toro a las corridas de toros, es un toro. Si lo lleva al Vaticano, seguirá siendo un toro. 我们每个人就是这头牛， Somos todos como ese toro. 我们总想改变自己的生活环境，却不改变自己的本质。 Porque queremos todos cambiar queremos cambiar nuestra realidad, pero no cambiamos nuestro entorno. 所以在短暂的人生中，改变人的本质才最为重要。 Por ello, lo más importante es poder cambiar nuestro entorno de la manera más rápida posible. 所以东方哲学认为，改变外部环境固然重要，最重要就是改变心，因为心变了，人才会得到升华。 Por eso, dentro de la filosofía oriental, lo que se dice es que lo más difícil es cambiar el alma de la gente. Y una vez que el alma esté dispuesta a cambiar, la vida puede cambiar. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, la filosofía de Confucio es la filosofía que ha sido más prevaleciente en China y no la del Lao Tzu y del taoísmo? ¿Y por qué se llama Instituto Confucio y no Instituto de...? Para que una persona exista, pues hay dos aspectos, ¿no? Una es la formación interna, la formación espiritual, y la otra es la relación que tiene el ser humano con la sociedad, ¿no? Entonces, es muy importante tener una formación espiritual, pero al mismo tiempo también, para que esta formación espiritual pueda materializarse, pues, es necesario hay un orden social. Entonces, para ello, el confucianismo es útil. 老子在于老子的思想着重于提升自己的境界，孔子的思想在于改善自己的环境。Lao Tzu es la filosofía de Lao Tzu. La filosofía de Lao Tzu es cómo llegar a un estado espiritual elevado. Y Confucio es más cómo mejorar nuestro entorno social. 所以，孔子在社会层面要比老子伟大。 Por ello, para mí, Confucio es más importante que Lao Tzu. 老子在精神层面要比孔子超越。 Lao Tzu es más importante desde el punto de vista espiritual. 当一个人过于的追求超越，而不介入社会的时候，他的这种超越是没有意义的。
pero esta iluminación espiritual que promueve Lao Tzu es muy importante, pero si no tiene una conexión con la realidad o con la sociedad, entonces tampoco sirve. 所以一个人超越之后，一定要把超越后的行为分享给世界。 Por ello, es muy importante para aquel que decide superarse o llegar a este grado, a este nivel elevado de conciencia, es poder entregar esa conciencia o ese conocimiento a la sociedad, al mundo. 这就经世致用。 Entonces, de esa manera hay la parte espiritual y la parte real o, del mundo, ¿no? 孔子就是经世致用，要用思想去改变世界。 Y Confucio integra las dos cosas, ¿no? Por un lado, él quiere tener un orden a través de lo espiritual, crear un orden social a través de lo espiritual. En el 他们两个解 taoísmo 决的不一样。 se quiere resolver el problema de el ser humano 人与自身身体的关系， y el 修 cuerpo. 道的时候， Entonces se practica 佛教 mucho 界定的是 disciplinas 烦恼的关系。 para poder También estar en cultura. armonía con su propio cuerpo. Hay mucha disciplina, mucha práctica física. En cambio, el budismo, porque el objetivo es resolver las angustias. Entonces, y para resolver las angustias hay toda una cantidad de prácticas para lograrlo. Entonces, son dos objetivos distintos. 所以，道教追求长生不老，佛教追求离苦得乐。 En el Tao se dice hay que ser eternamente jóvenes, no mantenerse con un espíritu joven siempre, ¿no? Y el budismo es no sufrir. 他们的目的地不一样， No 就像 son- 一个到 tienen 马德里，一个到巴塞罗那。 Tienen diferentes destinos, uno es a Madrid y el otro es a Barcelona, por ejemplo. Él entiende el Wu-Wei o la no acción como algo que es 兔子， como cuando no hay una búsqueda, no hay una expectativa. Entonces uno hace sin esta expectativa. Y en algún momento aquello que uno no busca sucederá, ¿no? Pero no hay esta expectativa. 所以不执着结果，不被结果所控，叫无为。 Entonces, al no estar atado a un resultado, al no tener la expectativa o estar anclado en una expectativa que uno tiene que cumplir, ahí uno está practicando el Wu-Wei. 所以不执着结果的积极做事叫无不为。 Entonces, aquello que uno hace sin estar atado al resultado o sin tener una expectativa de un cierto resultado, eso es la práctica del Wu-Wei. 无为自己一种超越的心态。 Es un estado también de conciencia superior, ¿no? 有为自己是积极的行为。 Es cuando hay lo contrario, que es con Wei, ¿no? O sea, Wu-Wei es sin acción y Yo-Wei sería con acción. Entonces, con acción sería lo contrario, sería tener una expectativa muy clara, un objetivo claro y hacer las cosas con un objetivo determinado, ¿no? 所以积极做事，不执着结果，让结果顺其自然，就叫无为。 Entonces, el Wu-Wei es no atarse, no anclarse en una expectativa y seguir haciendo. No es no acción, no es que uno no actúa, sino seguir haciendo sin anclarse en esa expectativa y el resultado aparecerá en algún momento. 老子很忌讳勉强、有压力的做事，他强调一种自然而然的发展。这种自然而然的发展就叫无为。 A Lao Tzu le fastidiaba, le molestaba mucho hacer las cosas con presión, ¿no? Hacer cosas bajo presión. Él promovía mucho hacer las cosas de una manera natural, encontrar una manera que fluya, que lo que uno hace fluya y que esté de acuerdo con la naturaleza. 所有的作品都是一个独立的世界。 Cada obra mía es un mundo aparte, entonces no hay temas reiterativos. 因为我自己能
跟自然融为一体，大自然融为一体，于是就可以写出像自然一样、大自然一样丰富的作品。Porque yo tengo un vínculo muy especial con la con la naturaleza. Y entonces cuando entro en conexión con la naturaleza puedo escribir diferentes aspectos de la vida. 我自己不是一帮作家卖水，一杯一杯的卖水，我自己变成大海。No, lo que no me interesa es, digamos, servir o vender botellas con agua, sino quiero hacerme el mar. 我可以根据世界的需要，放弃浪花，放弃一个一个的浪花，也可以托起一束束军桨，就是这样。Por ello, para mí es cada una de mis obras son olas que tienen espumas y que crean estos estallidos, ¿no? Con la espuma y las olas del mar. 让我做到这一点的，就是像老子这样提倡修道，有一天你就会成为道本身。Y creo que lo que me ha inspirado para hacer esto ha sido el conocimiento y la sabiduría del taoísmo. 成为道本身之后，就可以创造出万物，这就是我的作品。Porque una vez que entro en el Tao y me convierto en el Tao, pues puedo crear muchas obras. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante.